Siendo ya casi las 11 de la mañana, después de haber estado citados a las 8:30, pues no queda muy buen precedente. Presidente, lo digo respetuosamente porque resultó que no tuvo que adaptarse sino el Congreso a los horarios de los congresistas, al que alcanzaran a llegar, y los de la coalición de gobierno además. Esta ponencia de archivo la sustentamos nosotros en la siguiente medida. Primero, quiero traer a la memoria cuando el gobierno nacional le introdujo este debate al Congreso de la República y al país sobre la idea, en mi opinión, completamente equivocada, de que en Colombia a cada problema se le crea un ministerio, a cada problema se le crea una burocracia. Y resulta que cada una de esas decisiones de irle creando oficinas, agencias, ministerios, a cada una de las circunstancias que hay en Colombia han terminado siendo mucho más problemáticas, no resuelven ninguna de las situaciones con las cuales sustentan o presentan las exposiciones de motivos y por supuesto que terminan en una serie de escándalos de ineficacia administrativa y de gasto desordenado, como ha sucedido con el Ministerio de la Igualdad. Eso es lo primero. Segundo, yo tengo que recordar cuando en este mismo Congreso tuvimos esta discusión y advertimos en ese momento quienes procurábamos el archivo que iba a suceder todo lo que hoy está sucediendo. Primero, que no había un sustento fiscal, nos dijeron mentirosos. Ya vamos a hablar de lo que dijo la Corte Constitucional. Segundo, habíamos advertido que iban a duplicar funciones del Estado colombiano y del gobierno nacional, que no había claridad sobre las competencias que asumiría el Ministerio de la Igualdad versus las instituciones del sector social del gobierno nacional. ¿Qué es lo que dijimos que fuera mentira? Está pasando tal cual lo que estábamos advirtiendo. Y tercero, en la medida que crearon este ministerio sobre la base de eslogan y discursos, pues evidentemente lo que se ha constituido es una tremenda crisis institucional, una tremenda inestabilidad institucional, donde no lograron nunca estabilizar un equipo, donde siempre dijeron que era que apenas estaban empezando, pues les faltan 9 meses u 8 meses y nunca pudieron lograr esa estabilidad. Luego tienen el descaro de venir a plantearle al país que en una situación de restricción fiscal que necesitan el ministerio para seguir haciendo lo que no han podido hacer en estos 4 años. Lo primero que quiero decir es que evidentemente estamos acá en virtud de esa decisión de la Corte Constitucional, insisto, en donde tantas veces exigimos en ese debate de la constitución de este ministerio que aquí se parara el Ministerio de Hacienda, que nos advirtiera y nos explicara cómo iban a pagar ese ministerio. Nunca aparecieron, pero es que además esto ha sido un vicio de este gobierno, o si no, ¿por qué la reforma pensional está en lo que hoy se encuentra? Porque siempre atropellaron el trámite, porque ha caído el código electoral, por la misma razón, y aquí adquirimos un vicio que simplemente dicen aprobemos que la Corte resuelve y se crean estos problemas institucionales. Primero eso. Segundo, si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahí está la referencia de cuál es la razón para lo cual estamos. Déjenme ahí esa diapositiva, por favor. Presidente, están pidiendo una moción de orden para el senador Carlos Fernando Motoa. Sonido para el senador Carlos Fernando Motoa, por favor. Presidente, con respeto le sugiero mantener el orden en la sesión. Veo un sinnúmero de asesores del gobierno, de curul en curul, que por el murmullo no permiten darle la atención debida a estas comisiones conjuntas a la intervención del representante Cadavid. Entiendo que se acerca diciembre y que están tal vez en lo que suelen hacer, la jarana que caracteriza a este gobierno, pero le pido respeto por quienes aquí estamos en la sesión y por lo que representa esta corporación. Muchas gracias, presidente.
Gracias, senador Motova. Se acerca enero, ya estamos a mediados de diciembre. Tiene toda la razón, le agradecemos a todas las personas que están haciendo bulla en las curules de los representantes y senadores. Por favor, guardar silencio y escuchar al representante Uzcategui. Tranquilo, presidente, que nos confunden en todas partes. Un honor, José Jaime. Gracias, presidente. Hernán Cadavid. Continúo y le agradezco, representante Motova, porque pues somos la oposición los que estamos acá, que tanto acusan desde muy temprano a dar este debate versus coalición de gobierno, que los tuvieron que esperar más de la cuenta. Presidente, es así. Presidente, continúo después de esta advertencia. Esto es lo que ha sucedido en términos de inestabilidad institucional. Vamos a detallar el Ministerio de la Igualdad, pero ha sucedido en todo el gobierno. Pero hoy lo que nos convoca es esto. Hoy todas las instituciones, todos los ministerios del gobierno nacional han estado atravesados por una tremenda inestabilidad, y lo estoy diciendo porque es que aquí la vinculación siempre es que aquí hay que crear un ministerio para resolver la inequidad. Señores, les entregaron este instrumento hace 3 años. Van más de 57 ministros en este gobierno. A esa cuota ha contribuido el Ministerio de la Igualdad con 3 ministros. La primera, la vicepresidente Francia Márquez, dijo que a esto apenas estaban haciendo y que le tenían que tener paciencia. Nunca ejecutó, nunca avanzó. Al segundo, creo que hasta por televisión lo echaron. Y el tercero, pues está presente y ya veremos las circunstancias que se han presentado. Segundo, miren la cantidad de viceministerios que le incorporaron a esta cartera. 5 viceministerios le incorporaron al Ministerio de la Igualdad. Ahorita vamos a contrastar esto con los términos de ejecución presupuestal, que es como se tiene que medir esto. Y no solamente de cuánto se han gastado, sino de la eficacia de ese gasto. En Colombia se ha planteado la idea de, hemos ejecutado el 30, el 40 o el 50, no es cuánto, es cómo lo han hecho. Y aquí vamos a evidenciar la ineficacia de ello. Miren lo que pasó con el Viceministerio de la Juventud. 3 viceministerios en el tiempo que llevan. Una de ellas con mucha polémica. Si no se acuerdan, se la recuerdo. Juliana Guerrero, que todos sabemos lo que aquí ha sucedido y cómo se ha evidenciado el fraude con el cual procedió este gobierno y cómo desafiaron a los colombianos y cómo en consejos televisados decían que esa era la que tenía que poner. ¿Sabía o no sabía usted, ministro, que estaba bajo esas condiciones éticas? Usted también le tiene que contestar al país y a este Congreso esa circunstancia. Esto no es en la velocidad de diciembre y aprobemos porque se acabó. ¿Sabía o no sabía? Y asumen la responsabilidad ustedes de lo que sucedió. Yo espero que aquí contesten esto, porque llevamos 4 años que ninguna respuesta existe. Viceministerio de las Mujeres. ¿Qué decir? Me podría quedar casi que haciendo un debate de control, que no es el caso, pero no lo puedo dejar de mencionar, sobre las denuncias de maltrato que existen al interior de ese viceministerio. Van 4 viceministras de la mujer en 3 años y medio. Vuelvo e insisto. Entonces, ¿el problema es de la eficacia del gasto o que le tenían que crear un ministerio a estas situaciones? ¿Cuáles son las circunstancias que han resuelto? Tercero, 3 viceministros de poblaciones, territorios excluidos y superación de la pobreza. Qué nombre largo, quisiéramos ver la ejecución de cada uno de ellos. Porque la contribución en estos términos, por lo menos desde ese instrumento, ha sido bastante vaga, casi nula. Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos, 2 viceministerios. Entonces, ¿para qué nos están diciendo que necesitan un instrumento de estos para no saberlo ejecutar? No han sabido cómo resolver ni cómo administrar esto en 3 años y medio. Vamos entonces al otro elemento de lo que tanto nos decían en el debate de hace 3 años y medio, de que era esencial, determinante este ministerio para poder luchar contra la desigualdad, cosa que no es tal. Ayúdeme con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Si nosotros hacemos una evaluación, hasta ayer estaban acá diciendo en la discusión de las comisiones económicas
que es un planteamiento que no se puede ver separado de lo que aquí está pasando, que el gobierno nacional tiene un altísimo endeudamiento, que está necesitando la inyección de recursos y recursos frescos, y no se les ocurre sino el planteamiento de más reformas tributarias, más impuestos al pueblo colombiano, pero bajo ninguna circunstancia le presentaron a este país cuáles iban a ser las decisiones en materia de ahorro. Es como cuando el papá muy borracho llega a la casa, se gasta la plata y a fin de mes le llega y le dice a la señora o a los hijos: deme plata. No, papá, ¿dónde vas a dejar de tomar? ¿Cuánto te vas a ahorrar en trago y en fiesta y en rumba y en trasnocho? Ese tendría que haber sido el planteamiento. ¿Cuánto se ahorra el Estado colombiano en esta discusión? Y vamos a revisar que el presupuesto de un ministerio que ha cumplido, que no ha cumplido absolutamente, porque vamos a ver el porcentaje de la ejecución para el año 2023. Presidente, le pediría que usted nos ayude con el silencio. Es que es difícil. Nuevamente le agradecemos a la plenaria. Silencio, si no va a tocar sacar a todos los asesores del salón. Por favor, silencio. Siga, representante. ¿Pura qué, perdón, senadora? ¿Puro papelón? ¿El del Ministerio de la Igualdad? Estoy de acuerdo con usted. Siga, representante. Estoy de acuerdo con usted, senadora Clara. ¿Qué papelón? Papelón es 469.000 millones de pesos para el año 2023. Papelón es 1.5 billones de pesos para el año 2024. En restricción fiscal. Papelón es 1.3 billones de pesos para el año 2025, senadora Clara. Papelón es que para el año 2025 se haya ejecutado el 6.1%. Una vergüenza. Papelón es que para el año 2024, porque entonces me dirán: no, es que el 25 está en desarrollo, le faltan escasos 20 días. Bueno, entonces dele la gabela, le faltan 20 días para ese 6.1. En el 2024 ejecutaron el 5%. Ese sí es una vergüenza y un papelón, para que le vengan a decir al país que necesitan que les vuelvan a entregar el instrumento. Ojalá pudiéramos hundir esta iniciativa hoy, ojalá, si es que la llegaran a aprobar, los llamo a la reflexión, el próximo gobierno tenga como meta inicial, próxima, inmediata, hundir nuevamente este ministerio. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a lo que ha sucedido en estos escasos 3 años y medio. La siguiente, por favor. ¿Qué nos hemos encontrado de los informes de auditoría general y de la Contraloría General de la República? Absolutamente rajados en cada una de las evaluaciones que han hecho los organismos de control sobre el desempeño del Ministerio de la Igualdad. 8 hallazgos administrativos, 5 con presunta incidencia fiscal. Vamos a leer en el siguiente los hallazgos que le ha hecho la Contraloría General de la República al Ministerio de la Igualdad en 3 años y medio. ¿Para qué leerlos? Ustedes los tienen ahí. Me parece importante decir, por ejemplo, el punto quinto: más de 350.000 millones, pérdida por reservas presupuestales no ejecutadas, baja ejecución efectiva de solo 4.9% del presupuesto. Ojo a esto, la DIAN, por eso es que uno quisiera que aquí esté el gobierno nacional completo, por lo menos el estamento económico. Aquí hay un elemento: falta de reporte de donaciones ante la DIAN. Lo ha reportado la Contraloría General de la República. Inexistencia de manuales de contratación y supervisión. Esto es lo que vamos a premiar. Eso es lo que ustedes le van a volver a entregar al país. Y entonces alguien va a decir: no, aprobemos lo que otro gobierno sí lo puede hacer mejor. Pues por supuesto que no hay por qué premiar lo que no ha funcionado bien. Estos son hallazgos de la Contraloría General de la República. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí la tienen. ¿Cuánto no advertimos? En los debates de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, recuerdo mucho que la ponente era la doctora Luz María Múnera, exconcejal de Medellín, hoy consejera de las regiones en el gobierno nacional. ¿Cuánto le advertimos a la doctora Múnera? Doctora, están creando una gran duplicidad de funciones. Dijeron: están en contra de la igualdad. Doctora, no hay presupuesto para pagar ese ministerio. Están en contra de la igualdad.
Doctora, van a crear un desgreño administrativo. Están en contra de la igualdad. Y resulta que 3 años y medio después, aquí están los elementos. ¿De dónde los sacamos? Del sombrero. ¿Se nos ocurrió a nosotros en la oposición? No. Miren lo que han dicho esas conclusiones de los organismos de control. Duplicidad de funciones con el DPS, con el ICBF, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio del Trabajo, con el DANE, porque crearon esto para un capricho político. No tenían más camino, no tenían elementos, no tenían estudio técnico. Es que así han procedido durante todos estos años y esa es la consecuencia. Y esa ineficacia es la que nosotros vamos a decirle al país, se las acabamos de corregir y se las volvemos a entregar. Sería el peor de los errores. No puedo dejar de señalar, porque es que esta discusión, senador Motoa, no puede ser solamente funcional. Tiene que ser sobre los hechos cumplidos, sobre si hay incentivo. Si a nosotros nos estuvieran diciendo, es que mire cómo se resolvieron problemas, mire qué ejemplo han dado en materia de mujeres, mire qué ejemplo han dado en materia de jóvenes, uno dice, pues válido. Pero resulta que vamos a la siguiente diapositiva y ¿cuál es el balance? Escándalos, por donde lo quiera mirar. Y los que estamos por conocer. Denuncias de funcionarios propios que ni siquiera han salido desde acá, en algunos casos sí. Lo advirtieron desde este Congreso, representante Jennifer Pedraza, de lo que podría o no suceder con el nombramiento eventualmente de la señora Juliana Guerrero, creo que es que se llama. Pero este ministerio lo que le ha entregado al país es escándalos de corrupción, señalamientos, senador Amin, desde los mismos funcionarios que han salido y vuelven y reintegran, y que han salido por denuncias de maltrato y vuelven y lo reintegran, y que han quedado las constancias de estos escándalos en los medios de comunicación y que nada más ha pasado, y que tanto les cuesta tomar un correctivo. Funcionarios están acusados de malos manejos financieros. Tamara Ospina regresa al Ministerio de Minigualdad pese a denuncias por acoso laboral, nada pasó. Y entonces, ¿de qué se trata el ejemplo de lo que nos están diciendo? Continúen la siguiente, por favor, nos podríamos quedar en muchas más en esto. Juliana Guerrero. No me quiero detener en esto, pero allá la vimos haciendo política en el departamento del Cesar después de haber hecho lo que pasó. Muy bien, entonces alguien dirá, es que es una joven equivocada. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente de la República y ustedes en esto, ministro? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes en eso? Entonces no pasó nada. Entonces una joven apareció sin títulos, aunque dijo que sí los tenía, sin experiencia, aunque dijo que sí la tenía, se postuló y ustedes no sabían nada, no conocían, no tienen ninguna responsabilidad y luego nos van a venir a decir aquí que es que hay que aprobar el Ministerio de la Igualdad porque sí. Porque es que si no, entonces carecemos de sentido y que odiamos a los pobres y todo eso que gritaban ayer. Odiar a los pobres es quedarse con la plata en burocracia y no dedicársela a programas sociales efectivos, como es lo que debería ser. Yo sí espero, senador Benavides, yo no sé si yo le causo mucha risa, pero usted de que me mira ayer se ríe. Pero no me va a provocar. No me va a sacar del planteamiento de fondo. Nosotros estamos acostumbrados a todas esas provocaciones y a todos esos desafíos y a todos esos irrespetos, porque nosotros tenemos un propósito mayor en esto. Ni qué decir de lo que acaba de acontecer. No voy a entrar yo en ese debate, sé que llegará, de cómo fue instrumentalizado el concepto de cuota de género en la composición del gabinete ministerial del gobierno nacional. Usted, ministro, fue instrumentalizado o se prestó para eso, porque teniendo un espacio las mujeres ganado en términos de paridad, terminaron utilizando el nombre suyo para suplir eso. Ese ministerio no puede ser, ni el gobierno, en ninguna instancia puede ser para ninguna de esas artimañas como las que ustedes han usado. En ese sentido, de esa manera, con las advertencias en el orden de prioridades, con un tremendo error de diseño institucional, con una tremenda ineficacia, con sobrados escándalos de corrupción, con una tremenda inestabilidad institucional, con variaciones en más de 3, 4, 5 ocasiones en los viceministerios, con ejecuciones presupuestales que están por debajo del 3%, con un arsenal
un acervo de escándalos con hallazgos de los entes de control, de la Contraloría, de la Auditoría, no merece que el Congreso de la República haga esfuerzo alguno en el sentido o en la línea de permitir la sostenibilidad de la vida jurídica del Ministerio de la Igualdad. En ese sentido, compañeros, Cámara de Representantes, Senado de la República, comisiones conjuntas, nosotros presentamos ponencia de archivo para la iniciativa del proyecto de ley que busca subsanar, crear, mantener en vida jurídica al ineficaz, al incapaz, al obstructivo Ministerio de la Igualdad en Colombia, que lo único para lo que ha servido durante estos últimos 3 años y medio es para tener escándalos y desarrollar politiquería barata y burocracia inservible para los colombianos. Gracias, presidente.